Mi nombre es Andrés Díaz y soy de Caracas. Lo que voy a narrar jamás lo he podido contar sin que la voz se me quiebre. Me juré a mí mismo no volver a hablar de esa noche en el hospital universitario, pero el peso de lo que viví me carcome el alma. Solo espero que, al contarlo, algo de esta angustia me deje en paz. Todo comenzó cuando mi esposa, Ana, fue internada de emergencia por una complicación en su embarazo. Su presión estaba por las nubes y los médicos temían lo peor. La ingresaron en el ala más antigua del hospital, en una habitación fría y mal iluminada. Eran las 3:30 de la madrugada cuando me quedé solo con ella. Ana dormía, pero su respiración era pesada, como si algo la oprimiera. Afuera, el hospital estaba en completo silencio. Me sentía inquieto, como si algo invisible estuviera acechándonos. Traté de ignorar esa sensación y me senté en una butaca junto a su cama. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché pasos en el pasillo. Me levanté de golpe. No debía haber nadie a esa hora. Las visitas estaban prohibidas y el personal de enfermería rara vez pasaba por esa sección del hospital. Me asomé por la puerta y vi una figura al final del corredor. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el cabello largo y oscuro, pero lo que más me perturbó fue la forma en que se movía. Sus pasos eran lentos, rígidos, como si sus pies no tocaran el suelo. «¿Señora? ¿Está bien?», pregunté, tratando de sonar valiente. La figura se detuvo y giró lentamente hacia mí. Sentí que el estómago se me retorcía al ver su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, dejando al descubierto dientes amarillentos y puntiagudos. El aire se volvió helado y un dolor punzante se apoderó de mi pecho. Intenté moverme, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. La mujer comenzó a avanzar hacia mí, emitiendo un sonido gutural. Desesperado, retrocedí y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra ella, temblando, mientras escuchaba los golpes de aquella cosa al otro lado. Ana se removió en la cama, gimiendo en sueños. «Por favor, Dios, ayúdame», susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los golpes cesaron y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces la ventana de la habitación se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó las luces. La oscuridad nos envolvió y en medio de ella escuché el susurro de aquella voz maldita. «Te la llevaré, te la llevaré». No podía permitirlo. Me abalancé sobre Ana y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpo temblar bajo el mío y su respiración se volvió cada vez más débil. «No, no, no te la llevarás», grité con desesperación. De repente, el rosario que llevaba en el bolsillo lo saqué y lo sostuve en alto, rezando con todas mis fuerzas. El susurro se transformó en un grito agónico que llenó la habitación. La figura apareció de nuevo, pero esta vez parecía desmoronarse. Su piel se agrietaba y sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles. Con un último alarido, desapareció en una nube de sombras. Las luces volvieron y el aire se hizo respirable nuevamente. Ana abrió los ojos y me miró con lágrimas. «¿Qué pasó?», murmuró débilmente. «Todo está bien, amor, ya pasó», le dije, aunque sabía que jamás podría olvidar lo que había visto. Al día siguiente, le conté lo sucedido a una enfermera. Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Esa mujer es la dama blanca del hospital. Dicen que se lleva a los que están entre la vida y la muerte. Y pocos han logrado hacerla retroceder».
Me llamo Andrés Blanco y soy de Mérida, Venezuela. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 años en el Hospital Universitario de los Andes. Mi madre, Carmen, había sido internada por una neumonía severa. Su recuperación iba bien, pero una noche todo tomó un giro aterrador que me cuesta narrar sin que se me erice la piel. Era una madrugada fría de enero, típica de Mérida. El hospital estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el eco distante de pasos y el susurro de máquinas monitoreando a los pacientes. Mi madre dormía profundamente, finalmente estable después de varios días complicados. Yo me encontraba solo en la habitación, sentado en una silla junto a su cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, me dispuse a cerrar los ojos un rato. La luz tenue del corredor se colaba por la rendija de la puerta. Todo parecía tranquilo, hasta que sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió denso, helado, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. De pronto, escuché un susurro. Era apenas perceptible, como el murmullo de una conversación lejana. Abrí los ojos de golpe y miré hacia la puerta. No había nadie. Me convencí de que era el sonido del viento colándose por alguna ventana, pero el susurro persistía, cada vez más nítido. ¿Quién anda ahí?, pregunté, intentando sonar firme, aunque el miedo se apoderaba de mí. No obtuve respuesta, pero el susurro cesó. Me levanté y revisé la puerta. Estaba cerrada con seguro. Volví a sentarme, tratando de calmarme. Sin embargo, cuando me giré hacia el baño dentro de la habitación, sentí que el corazón se me detenía. La puerta del baño, que yo había dejado entreabierta, estaba ahora completamente abierta. Una luz parpadeante iluminaba el interior. Algo no estaba bien. Con pasos temblorosos, me acerqué al baño. El olor a humedad era más intenso de lo normal, como si algo podrido estuviera escondido ahí dentro. Al asomarme, no vi nada extraño, pero cuando giré para salir, lo vi claramente en el espejo empañado. Una sombra. Era una figura alta, delgada, sin rasgos definidos, pero con una presencia abrumadora. Estaba detrás de mí. Mi cuerpo se paralizó. El instinto me gritaba que no me moviera, pero el terror era más fuerte. Cerré los ojos y recé en silencio, esperando que aquello desapareciera. El susurro volvió, pero esta vez dentro del baño. Las palabras eran incomprensibles. Sentí una mano fría rozándome la nuca. No sé cómo logré reaccionar, pero salí corriendo del baño y cerré la puerta de un portazo. Regresé junto a la cama de mi madre, temblando. Ella seguía dormida, ajena a lo que acababa de ocurrir. Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en la puerta del baño. Cuando amaneció, le conté a una de las enfermeras lo sucedido. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Aquí pasan cosas, señor. Nadie habla de eso, pero los que trabajamos de noche lo sabemos. Dicen que en ese baño se ahorcó un hombre hace años y desde entonces siempre se escucha algo o se ve. No quise escuchar más. Esa misma tarde, mi madre fue trasladada a otro hospital. Nunca regresé al Universitario de los Andes, pero hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de ese edificio, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque sé que algo quedó atrapado en ese baño, esperando a su próxima víctima. Mi nombre es Diego Márquez y soy de Maracaibo, estado Zulia. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, pero todavía me despierto en las noches sudando frío cuando recuerdo lo que viví. Todo sucedió en el Hospital General del Sur, un lugar que ya de por sí tiene fama de ser aterrador, no solo por su estado decadente, sino por las historias que circulan entre los pacientes y el personal. Nunca pensé que yo sería parte de una de ellas.
Mi hermano menor, José, sufrió un accidente en moto. Lo llevaron de emergencia al hospital con varias fracturas y golpes en la cabeza. Los médicos hicieron todo lo posible, pero sus signos vitales seguían inestables. Esa primera noche no me moví de su lado. La habitación olía a desinfectante rancio y las paredes estaban manchadas de humedad. Alrededor de las 3 de la madrugada, el ambiente cambió de repente. El aire se volvió pesado, como si una niebla invisible se hubiera colado en la habitación. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El monitor, que registraba los signos de mi hermano, comenzó a parpadear sin razón aparente. Pensé que era un fallo eléctrico, pero el terror se apoderó de mí cuando el monitor mostró una línea recta por unos segundos y luego volvió a funcionar. José seguía respirando, pero algo me decía que no estábamos solos. Entonces lo escuché. Una voz venía desde el pasillo, aunque el ala de emergencias estaba desierta. Al principio pensé que era alguna enfermera, pero el sonido se volvió más claro. Era una voz baja, ronca, que repetía algo incomprensible. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban y el eco de mis propios pasos me devolvía una sensación de soledad inquietante. Sin embargo, el susurro persistía. «Hola», pregunté con la voz quebrada. Nadie respondió. Me giré para volver a la habitación, pero entonces lo vi. Al fondo del pasillo, una figura oscura se movía lentamente. No tenía rostro, solo una silueta borrosa que parecía flotar en lugar de caminar. Mi corazón latía con fuerza y el instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. La figura se detuvo y pareció mirarme, aunque no tenía ojos. Sentí que algo me oprimía el pecho, como si una mano invisible tratara de arrancarme el alma. Logré reaccionar y corrí de vuelta a la habitación. Cerré la puerta de golpe y la tranqué con una silla. José seguía inconsciente, ajeno al horror que se cernía sobre nosotros. Me arrodillé junto a su cama, temblando, y recé como nunca antes lo había hecho. El susurro volvió, pero esta vez dentro de la habitación. No podía ser posible. La puerta estaba cerrada. Sentí una presencia detrás de mí, helada y opresiva. No me atreví a girarme. «Vete, por favor, vete», susurré con la voz quebrada. Entonces, el monitor de mi hermano comenzó a emitir un pitido constante. La línea se volvió recta. José había dejado de respirar. Desesperado, presioné el botón de emergencia, pero nadie venía. El pitido resonaba en mis oídos como una sentencia de muerte. La figura volvió a aparecer, esta vez al pie de la cama. Sus manos negras y retorcidas se extendieron hacia José. Yo grité, sin importar si alguien me escuchaba. Tomé el crucifijo que llevaba en el cuello y lo sostuve con fuerza. «En el nombre de Dios, aléjate». La figura se detuvo, como si algo la hubiera contenido. El susurro se convirtió en un grito agónico que llenó la habitación. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no había nada. El monitor volvió a funcionar y José respiraba de nuevo. Lloré de alivio, pero sabía que aquello no había terminado. Cuando los médicos llegaron, no mencioné nada de lo que había visto. Nadie me habría creído. Sin embargo, antes de salir del hospital, una enfermera anciana se me acercó y me susurró al oído. «Tenga cuidado, joven. Aquí ronda una sombra que viene a llevarse a los que están a punto de morir. Usted tuvo suerte, pero otros no la han tenido». Me llamo Eduardo Rojas y soy oriundo de San Cristóbal, estado Táchira. Lo que voy a contar sucedió en el Hospital Central de la ciudad,
donde mi hermana Laura estuvo hospitalizada por un problema grave en los pulmones. Gracias a Dios, su condición mejoró, pero hubo una noche que marcó mi vida para siempre. Era la tercera semana de hospitalización. Laura se encontraba en una habitación del ala más vieja del hospital, un lugar con paredes descascaradas y ventanas que chirriaban con el viento. Aquella noche, un enfermero le aplicó un tratamiento erróneo. La reacción fue inmediata: fiebre alta, sudoración y temblores. Pasé horas intentando bajarle la temperatura con compresas de agua fría. Las enfermeras habían desaparecido. Eran las 2 de la madrugada y el pasillo estaba completamente silencioso. Finalmente, Laura se quedó dormida. Exhausto, me recosté en una camilla al lado de su cama. El cansancio me vencía, pero el frío del hospital se colaba por todas partes, como si algo invisible recorriera el ambiente. Cerré los ojos solo un instante cuando escuché algo que me puso los pelos de punta. Voces. Provenían del pequeño baño dentro de la habitación. Era un susurro bajo, como si 2 personas conversaran en secreto. Me quedé paralizado. Sabía que eso era imposible. La habitación estaba cerrada y nadie había entrado. El miedo me invadió. Un escalofrío helado recorrió mi espalda y el corazón me latía desbocado. Intenté convencerme de que era una ilusión, pero los murmullos persistían. Había algo particular en esas voces. Eran distintas, una masculina y otra femenina, pero hablaban en un tono que no lograba entender, como si fuera un idioma antiguo o simplemente distorsionado. Quise levantarme, pero mis piernas no me respondían. Me arropé hasta la cabeza, esperando que aquello se desvaneciera. Sin embargo, los murmullos continuaban, como si discutieran algo con urgencia. La curiosidad y el terror se mezclaron en mí. Finalmente, reuní el valor para bajar la sábana y mirar hacia el baño. La puerta estaba apenas entreabierta y una tenue luz parpadeante se filtraba por el marco. No debía haber luz ahí, la bombilla llevaba días dañada. Mi respiración se volvió entrecortada, pero algo me impulsó a levantarme. Con pasos temblorosos me acerqué al baño. Sentía que cada metro que avanzaba el aire se volvía más denso, más frío. Empujé la puerta lentamente. El murmullo cesó de golpe, como si las voces hubieran sentido mi presencia. El baño estaba vacío, ni una sola sombra, solo el espejo empañado por el frío. Pero entonces lo vi. Sobre el espejo, una huella de mano apareció lentamente, como si alguien invisible la hubiera dejado allí. Era pequeña, casi infantil. El terror me paralizó. Cerré la puerta de golpe y retrocedí hacia la cama de Laura. Me quedé sentado, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El hospital estaba en completo silencio, salvo por el leve sonido de los ventiladores. A la mañana siguiente, le conté a una de las enfermeras lo que había ocurrido. Su rostro palideció. Me dijo que muchos pacientes y familiares habían reportado situaciones similares en esa ala del hospital. Incluso aseguraban haber visto a una enfermera que aparecía durante la madrugada, pero cuando intentaban hablar con ella, simplemente desaparecía. Esa fue mi última noche en el hospital. Al día siguiente, Laura fue dada de alta y nos fuimos de ese lugar, pero el recuerdo de esos murmullos y la huella en el espejo siguen persiguiéndome hasta hoy. A veces me pregunto si realmente eran almas atrapadas o algo más oscuro. Y aunque quiero olvidar, cada vez que veo un baño con un espejo empañado, siento que esas voces podrían volver a buscarme.